Muy buenas tardes a todos. Estamos muy contentos de volver hoy nuevamente con esta transmisión de Facebook, en la cual con todo cariño lo venimos preparando cada mes con el propósito de ir revisando reflexiones que nos han servido de pilar y muy seguramente nos van a seguir ayudando a construir nuestro programa de liderazgo institucional, una experiencia que hemos venido desde hace 5 años atrás, fortaleciendo cada vez con muchos más principios, con muchos más enfoques y sobre todo con mucha riqueza de experiencias, tanto de teóricos como también de personas que desde otras latitudes del continente nos acompañan con sus reflexiones, con sus aportes. Y qué más, pues que recordarles que a lo largo de de estas transmisiones que hemos tenido mensuales, hemos estado revisando las prácticas restaurativas y cómo éstas se vuelven un factor de alta influencia y sobre todo oportunidad para el trabajo con las niñas, las adolescentes y las jóvenes de nuestra institución. También hemos revisado cómo el concepto de liderazgo transformativo es el liderazgo que se fundamenta en las paces y en las prácticas para construir paces, han sido y seguirán siendo muy seguramente una inspiración para nuestro programa de liderazgo, considerando que cada vez que nuestras estudiantes llegan a los espacios de crecimiento institucional, tiene que ser para construir vínculos, relaciones más solidarias, más sanas, más inspiradoras y sobre todo que les permita a ellas mismas ser capaces de construir entornos de convivencia que puedan generar acompañamientos para la vida, acompañamientos también para poder transformar el mundo, como bien reza el lema de nuestra institución, mujeres con el poder de transformar el mundo, nosotros le agregaríamos mujeres con el poder de transformar juntas el mundo, porque creemos en que esto solamente es posible si generamos estos vínculos y aseguramos estas formas de relacionarnos que no se fundamenten en la violencia ni en ningún otro tipo de relaciones que nos produzcan daños. Estamos muy contentos de estar nuevamente aquí, ya prestos y listos para poder hacer esta transmisión de esta oportunidad en la que hemos invitado a una persona a quien yo aprecio muchísimo, de quien hemos aprendido muchísimo, que además ha sido una maestra en este proceso nuestro, y que quisiéramos seguir teniéndola al lado, aprendiendo de ella y conociendo sus prácticas. Y pues para mí es un honor presentar a Alejandra Betanzo. Ella es una conocida desde hace ya un buen tiempo, pero sobre todo la hemos venido siguiendo antes de conocerla con todos sus aportes y sus reflexiones en sus prácticas. Y pues me doy el gusto de presentar a Alejandra. Si quieres saludar antes, Alejandra, de presentar todo tu experiencia y tu trabajo que muy seguramente nos va a enriquecer hoy. ¿Tu micro, Ale? Ahí está, ya. Sí se me escucha, ¿verdad? Sí, bastante bien. Sí. Muchísimas gracias, Ebert, por la invitación y me siento como muy honrada de poder tener este espacio para compartir pues algunas reflexiones que pues me apasionan y que además pues me dan mucha esperanza sobre pues lo que podemos hacer con este mundo, ¿no? Que se nos está cayendo a pedazos. Y mucho pues pensando en formas alternativas de relacionarnos entre las personas, ¿no? Entonces, bueno, pues me presento un poco para contarles quién soy. Mi nombre es Alejandra Betanzo, como ya dijo Ebert, y bueno, yo me dedico a apoyar organizaciones y en general organizaciones de la sociedad civil, organizaciones públicas y privadas, a generar colaboración al interior de los equipos de trabajo, en gran medida a través de este enfoque que voy a compartir con ustedes, se llama comunicación no violenta. Yo también me he dedicado por un tiempo a apoyar formas de abordar situaciones de violencia de una manera no violenta, ¿no? Las respuestas que solemos tener en nuestra sociedad a la violencia pues suelen ser como con más violencia, ¿no? Y pues no logramos parar ese círculo, ese ciclo, ese
círculo vicioso, digamos, ¿no? Entonces, algo de lo que yo estoy construyendo y entretejiendo mucho es herramientas de diálogo, de conexión, de generar confianza, para abordar situaciones de violencia, y específicamente pues, he tenido más experiencia en situaciones que tienen que ver con violencia de género. Y bueno, pues soy mediadora y soy facilitadora, diseño procesos de diálogo e intervenciones para toma de decisiones colectivas. Y bueno, pues ya desde hace 5 años he estado en un proceso muy profundo de integrar la comunicación no violenta a mi vida, y que digamos, en algún momento va a implicar que ya pueda yo ser entrenadora certificada por el Centro para la Comunicación No Violenta que está en Estados Unidos. Entonces, bueno, soy mamá de un niño de 8 años, de Sebastián, y pues bueno, estudié ciencia política, que después ya me he ido como desviando, pero al final, bueno, siempre me ha interesado cómo lograr formas de organización en donde podamos cuidarnos mejor unos a los otros y unas a las otras, ¿no? No sé si te parezca bien, Evert, que empiece, o hay algo más que te gustaría decir. Sí, Alejandra, agradecerte tu presencia y también esta presentación tan cálida y tan cercana que haces. No sé, ahora estoy en la duda si leo o no tu perfil, que además es importantísimo, creo Ok. yo, porque vale la pena desde dónde estás hablando, desde qué experiencias, así que Bueno, voy a tomar esa libertad de hacerlo, ¿sí? Muy genial. bien. Alejandra es especialista en resolución colaborativa de conflictos, conducción y facilitación de procesos de diálogo y construcción de consensos y cambio organizacional. Alejandra tiene experiencia de trabajo con organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas y empresas, acompañando a equipos de trabajo en procesos que le permiten fortalecer las habilidades y herramientas de liderazgo de sus integrantes, potencia sus capacidades de trabajo en equipos y logra sus objetivos de manera más ágil, fluida y armoniosa. Hace 5 años inició el proceso para obtener la certificación como formadora en los Estados Unidos. Entre sus logros más recientes en esta materia está su participación en el equipo que elaboró e implementó el protocolo de atención a casos de violencia de género en la universidad, en la UNAM de México, que desde el 2016 ha atendido a más de 900 casos de esta naturaleza. También en la UNAM, Alejandra diseñó el sistema de resolución alternativa de conflictos con la que esta casa de estudios se sumó a más de 400 universidades en el mundo que ya utilizan esta metodología de diálogo constructivo, respetuoso y equitativo basado en la justicia restaurativa como complemento de las formas disciplinarias tradicionales de abordar este tipo de situaciones. Alejandra, bienvenida al Gimnasio Femenino. Estamos todos muy atentos y sobre todo muy ávidos de aprender de tu experiencia en estos temas de comunicación no violenta, liderazgo, prácticas restaurativas y sobre todo en trabajar estos temas de la violencia de género. Bienvenida y es todo tuyo este escenario. Muchas gracias, Evert. Y bueno, quiero, antes de comenzar, invitarles a que, pues, si van surgiendo reflexiones, dudas, preguntas, por favor, puedan compartirlas con nosotros en el chat. Pues me encantará, pues, tener algo de retroalimentación sobre cómo están recibiendo este material que comparto. Entonces, bueno, siempre me gusta empezar por hacer un reconocimiento de la persona que desarrolló este modelo de comunicación no violenta. Él ya murió, se llamaba Marshall Rosenberg. Era un psiquiatra, psicólogo que vivía en Estados Unidos y que escribió este libro que se llama Comunicación no violenta. Está pues, en muchos idiomas, se los recomiendo mucho. Es un libro muy sencillo, muy ameno, y que, pues, hace que uno empiece a ver las cosas de otra manera. Es como mágico. Y bueno, pues me gusta honrar
pues el trabajo que él hizo y gracias a esto que él desarrolló, pues muchas personas estamos pudiendo seguir compartiendo en el mundo pues estas herramientas y habilidades y prácticas, incluso pues es yo diría que va más allá de un lenguaje, ¿no? Es como una forma de vida. Y bueno, pues honrar este regalo que nos dejó Marshall Rosenberg. Y también de lo que les voy a compartir hoy, mucho está inspirado en el trabajo de estas tres mujeres, que sobre todo una de ellas pues conozco más personalmente, que ha sido pues una gran inspiración para mí, que es Miki Kashtan. Y bueno, pues las otras dos personas, Inbal Kashtan, que es la hermana de Miki, ella murió también hace 3, 4 años, pero el trabajo que dejó también es importantísimo sobre el tema del poder y cómo compartir el poder. Y entre las tres trabajaron mucho este tema e hicieron cosas en conjunto, incluyendo a Roxy Manning. Roxy es una de las personas que más ha introducido, ha enriquecido el modelo de comunicación no violenta para visibilizar como las posibles desigualdades que puede haber incluso que puede generarse a partir incluso del mismo modelo de comunicación no violenta. Ella, al ser una persona de color, una persona negra, pues vivió en carne propia como estas barreras, ¿no? Estas barreras invisibles de poder entrar a un mundo pues de personas predominantemente blancas y empezó a visibilizar estas situaciones y entonces ha enriquecido mucho, mucho el modelo de comunicación no violenta y sin duda pues el trabajo que ellas tres han hecho es una gran inspiración y parte de lo que les voy a compartir el día de hoy. Entonces, bueno, empezaría por hacer esta pregunta, ¿no? ¿Qué significa tener poder? Y bueno, la respuesta como más inmediata por la manera en que hemos sido socializados, por el tipo de dinámicas que tenemos en esta sociedad, en el sistema en el que vivimos, el poder remite a como este tipo de definiciones, como lograr que otra persona haga lo que yo quiero que haga, aunque él o ella no quieran, ¿no? Eso es tener poder. Si yo tengo poder, yo puedo lograr que la otra persona haga lo que yo quiero que haga, aunque ella o él no quiera, ¿no? Entonces, esto se puede aplicar, pues, a la crianza, ¿no? Digamos, la crianza y la maternidad y la paternidad para personas de todas las edades, ¿no? Finalmente, los padres pues tenemos un poder sobre nuestros hijos, ¿no? Y en un momento dado, pues la educación que a veces intentamos no replicar, pero son patrones que se reproducen porque son sistémicos de alguna manera, y ahorita voy a explicar a qué me refiero con esto. Pues básicamente hay un paradigma muy fuerte de enseñar a los niños a obedecer, ¿no? Y de alguna manera, pues obligarlos a hacer cosas que ellos no, a lo mejor muchas veces no quisieran hacer, ¿no? A esta forma de poder o a esta concepción del poder, Marshall Rosenberg le llamó poder sobre, ejercer poder sobre alguien a costa de sus necesidades, ¿no? Y esto no quiere decir que alguien que ejerce poder sobre tenga mala intención, puede tener muy buenas intenciones como las tenemos los padres con nuestros hijos e hijas. Sin embargo, finalmente reproducimos ciertas dinámicas incluso en el aula, en el mundo laboral, ¿no? En donde la persona que tiene poder, el padre, el profesor, la profesora,
o el jefe, ¿no? Tiene unas necesidades y es capaz de ver sus necesidades y no estar conectado con las necesidades de la otra persona, ¿no? Y bueno, voy a ir entrando un poco más en detalle. Pero bueno, ¿cómo se ejerce el poder sobre, ¿no? Este tipo de poder, el poder que implica como hacer que otro haga lo que yo quiero que haga, aunque él no quiera, pues bueno, básicamente es muchas veces una dinámica de competencia en donde implica ganarle a la otra persona, ¿no? Y quien sea pues más fuerte, quien tenga más acceso a ciertos recursos, quien tenga más conocimiento, quien tenga, en fin, una serie de recursos, pues puede hacer que el otro haga lo que uno quiere, ¿no? Y algunos de los medios que utilizamos para ejercer el poder sobre otras personas, ya lo decía yo, una es el control de los recursos, ¿no? Las personas que tenemos acceso a ciertos recursos podemos pues controlarlos y condicionarlos a dárselos o no a la persona sobre la cual estamos ejerciendo poder. Entonces así un profesor tiene, por ejemplo, acceso a las calificaciones, las evaluaciones. Un padre tiene acceso, pues, al dinero, a los permisos, pues, y mientras más pequeño el niño, pues, más dependiente, ¿no? Es de los padres. Y los jefes, pues, pueden, por ejemplo, correr a su empleado, ¿no? En un momento dado. También otros medios que usamos es la riqueza, la violencia física, la misma educación, las leyes, el lenguaje que usamos, algunas prácticas políticas y estructuras en general, estructuras económicas, estructuras sociales, estructuras políticas. Todas estas se refuerzan entre sí, digamos, y nos llevan a crear y reforzar una sociedad en la que predomina el uso del poder sobre, ¿no? Para esto, pues a veces se utiliza la fuerza o la amenaza de usar la fuerza, el acceso, ¿no? El poder dejar fuera a otros de acceso a bienestar, a recursos que den bienestar. También a través del miedo, de inducir miedo, a través del castigo, también pues a través de generar culpa o vergüenza, y otras formas que a veces son más sutiles y que es una de las maneras en que funciona el poder moderno y es pues entrando en la cabeza de las personas, ¿no? Que las personas se apropien de una narrativa y la hagan suya, ¿no? Y que ya no sea necesario usar la fuerza para que ellos hagan lo que yo quiero que hagan, porque pues yo ya logré que ellos incorporaran como parte de su sistema de creencias eso que yo necesito, ¿no? Y algunas de las formas pues son estas, aprendiendo a obedecer. Y bueno, fue mucha de la opresión que acaba resultando de este poder sobre, es una opresión pues internalizada, ¿no? Que ya es desde dentro, desde nuestras propias mentes. Y hay un ciclo que me parece interesante, que cómo entender cómo funciona, ¿no? A partir de los estereotipos que generamos, decimos, esto tiene valor en esta sociedad y esto no tiene valor. Las personas que tienen color de piel blanco tienen más valor que las personas que tienen color de piel más oscuro. O las personas, los varones tienen más valor o todo lo masculino, digamos, es más valorado de alguna manera que lo femenino, ¿no? Y eso pues se va convirtiendo ya como en formas de prejuicio que tenemos en nuestras propias mentes, y que se traduce en sesgos inconscientes a la hora de tomar decisiones, y
después se puede traducir también y tiende a traducirse en conductas de discriminación, después en discriminación sistémica, ¿no? Como ya de manera como estructural, ciertas personas por sus condiciones específicas, su situación social, ¿no? Cultural, pues tienen más acceso que otras a ciertos recursos, lo que termina finalmente pues como en opresión y en un momento dado esa opresión se internaliza y eso se sigue como reproduciendo de manera, pues se sigue reforzando, ¿no? Este círculo. Algunas otras formas de ejercer el poder sobre es deshumanizándonos unos a los otros. A la hora que, en el momento en que nos tratamos unos a los otros a partir de los juicios que tenemos unos de los otros, dejamos de ver al ser humano, dejamos de ver esa vida, esa energía de vida que se está manifestando al interior de una persona o incluso, del cuerpo de una persona o incluso de la naturaleza, ¿no? También la vida que se manifiesta en la naturaleza y nos convertimos, incluyendo a la naturaleza, en objetos, ¿no? Y eso nos incluye a nosotras y a nosotros mismos. Nosotros también no, dejamos de estar en conexión con nuestras emociones y con nuestras necesidades, ¿no? Que finalmente es como esa energía que está en nosotros. Otra manera que hacemos para ejercer poder sobre, ¿no? los seres humanos es invisibilizando a algunas personas, invisibilizando el trabajo doméstico, por ejemplo, invisibilizando la contribución que hacen ciertos grupos culturales a una sociedad, restándoles importancia de alguna manera, ¿no? Y muy de la mano de invisibilizar es minimizar, ¿no? Pues no quitar valor al grado que la propia persona empieza a creer que no tiene valor, ¿no? Esta sensación que tenemos hoy en el mundo, todos los seres humanos, pues de no ser suficientes, de nunca ser suficientes, ¿no? Y bueno, pues otras formas de ejercer el poder sobre es aplastando, y aplastando más allá, no me refiero como a aplastar físicamente, que puede también ocurrir evidentemente, pero me refiero sobre todo como a anular al otro al no ver sus necesidades, otra vez al verlo como un objeto, ¿no? Y finalmente nos utilizamos unos a los otros, ¿no? Esto que se ve tan claramente en el ámbito laboral como pues tantas personas entrando en ciertos padecimientos mentales como la ansiedad, el burnout, la depresión, tiene que ver con no escuchar nuestros cuerpos, no escuchar nuestros límites, no escuchar nuestras necesidades, ¿no? Y entonces, pues ignorarlos y pensar que en un momento dado podemos ser máquinas y podemos aumentar, o sea, pensar solamente como en aumentar nuestra productividad y nuestra eficiencia y olvidándonos de nuestra parte humana, ¿no? Y como decía, esto mismo hacemos con la naturaleza. Acabamos explotándonos, explotando los recursos naturales, ¿no? Explotándonos unos a otros al no ver la vida, al no proteger la vida, ¿no? También excluimos, nulificamos y dejamos a muchas personas al ejercer el poder sobre otros, sobre nuestros hijos, sobre los alumnos y alumnas, sobre los empleados, ¿no? Sobre las personas que se ejerce poder sobre, son miles y miles de personas que se quedan sin poder elegir, se quedan
alguien más decide por ellos, alguien más toma decisiones por ellos. Pierden la posibilidad de cubrir esa necesidad tan básica del ser humano, que es poder elegir. ¿Y cuáles son las consecuencias de ejercer el poder sobre otros, ¿no? Esta manera que hemos aprendido a entender el poder. Pues mucha impotencia, mucha rabia, ¿no? Mucha desconexión entre las personas, desconfianza y mucha desesperanza. Esta concepción del poder, entendido como el poder sobre, como la posibilidad de que tiene una persona de hacer que otro haga lo que el otro no haría, ¿no? O no quisiera hacer, está construido sobre algunas premisas básicas que quisiera revisar de manera muy rápida. Una es que se entiende el poder como algo que es suma cero, es decir, para que tú tengas poder, yo tengo que dejar de tener poder, o viceversa. Son como estas fichas que vemos en la imagen, en donde, pues si te doy unas fichas, yo me tengo que quedar sin fichas, ¿no? Como si realmente fuera como totalmente escaso el poder y solo algunos lo pudieran tener, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues siempre tenemos esta como urgencia por definir si ganas tú o gano yo, ¿no? Los conflictos los solemos resolver así, el sistema de justicia funciona así, siempre hay un ganador y un perdedor, como que está descartada la posibilidad de encontrar soluciones que funcionen para todos, soluciones en donde ganemos todos. Y otra premisa como de esta concepción del poder es esa, que solo una persona puede tener este poder, o unos cuantos, digamos, ¿no? O sea, como que es imposible pensar desde esta concepción del poder que todos podamos tener poder. De alguna manera, desde, pues, ya hace varios centenios, ¿no? Desde incluso pensamos a lo mejor la Ilustración, en donde la razón tomó un predominio por encima de todo lo demás, ya se entendía, ¿no? Hablaba Hobbes de cómo pues al hombre es malo por naturaleza y por lo tanto hay que controlarlo, ¿no? Y hay que darle todo el poder al Estado, que monopolice la violencia al Estado para que haya alguien más fuerte que pueda controlar a todos los demás, porque si no, esto que describía Hobbes como el estado de naturaleza, ¿no? Como la ley de la selva y sálvense quien pueda. Esa concepción del poder es la que ha estado predominando. Y entonces, en lo que queda de nuestra sesión, yo lo que quiero es compartir con ustedes una alternativa a comprender el poder. Y esta alternativa es desde el paradigma de la comunicación no violenta y desde la no violencia en general, porque otras prácticas como la justicia restaurativa, que son como primas hermanas, ¿no?, de la comunicación no violenta, u otras el construccionismo social, las prácticas narrativas que están empezando a dar alternativas para pensar en un mundo en el que todos podamos tener poder, ¿no? Entonces, bueno, pues el mundo en el que vivimos actualmente, y no es en México, no es en Colombia, no es América Latina, esto es en el mundo occidental, me atrevería a decir, y por los últimos 7,000 años, digamos, no es algo que pasó ayer, partimos de la idea de que los recursos son escasos. Esa es como la premisa básica, ¿no?, de nuestro sistema de creencias. Y como los recursos son escasos, pues hay que competir por ellos, ¿no? No todos podemos tener
entonces pues hay que pelear y el que sea más fuerte pues ganará, ¿no? Y por lo tanto, pues el paradigma de poder que predomina en nuestras relaciones es el poder sobre, ¿no? El que describí en esta primera parte de mi exposición. Y entonces vivimos con miedo, miedo a los demás, como vivimos con una armadura puesta, ¿no? Y tenemos como meta lograr ser autosuficientes, porque de esa manera no necesitamos a los demás, ¿no? Y esto es, pues, evidentemente parte del paradigma del individualismo, ¿no? Y nos entendemos como separados unos de otros, unas de otras, como si realmente pudiéramos no depender unos de los otros para satisfacer nuestras necesidades y como si lo que me pasa a mí realmente no te afectara a ti, ¿no? Todo esto pues genera mucha desconfianza, mucho resentimiento y resistencia al cambio, porque yo no confío en que alguien más va a ver por mí y por mis necesidades. Entonces, si yo ahorita estoy bien, mejor no cambiemos porque no sé en el futuro qué pueda pasar, ¿no? Entonces, hay como esta resistencia y este querer como mantener el statu quo de alguna manera. Todo esto lleva finalmente a un mundo como el que vemos hoy, cualquier día que veamos las noticias, ¿no? Un mundo en el que se priorizan las necesidades de unos sobre las necesidades de otros. Y no tenemos que hablar de los problemas macro, que por supuesto que digamos, podemos verlo ahí, cómo se priorizan unas necesidades sobre otras, pero también lo podemos ver a nivel micro en nuestra cotidianidad, al interior de nuestras familias, al interior de nuestras comunidades escolares, al interior de nuestras comunidades laborales, ¿no? Cómo finalmente ahí se juegan unas dinámicas de poder en donde reproducimos estos esquemas en donde las necesidades de unos son tomadas más en cuenta que las de otros, ¿no? Entonces, el paradigma alternativo es pensar que los recursos sí alcanzan para todos. Y bueno, eso es como todo un tema en sí mismo, ¿no? Y cuesta mucho trabajo como abrirse a la posibilidad de que esto sea cierto porque tenemos tan acendrada la creencia de que los recursos son escasos y no alcanzan que nos cuesta mucho trabajo pensar que, que realmente sí alcanzan, ¿no? Y bueno, pues si partiéramos de esta premisa y pudiéramos como darnos cuenta que así es, que si pudiéramos vivir en la colaboración, que si pudiéramos vivir en un mundo de mayor colaboración, podríamos encontrar soluciones que funcionen para todos y que consideren las necesidades de todos y todas. Entonces, en este paradigma alternativo, en lugar de ejercer el poder sobre otros, compartiríamos el poder. Todos tendríamos poder y lo compartiríamos. Y en lugar de tener miedo, estaríamos cultivando el amor hacia unos y a los otros y nos daríamos cuenta de cómo somos interdependientes y de cómo estamos conectados, ¿no? Y que finalmente lo que te pasa a ti me afecta a mí y viceversa, y lo mismo incluyo a la naturaleza, lo que le pasa a la naturaleza me afecta a mí también y viceversa. Entonces podríamos vivir con la confianza de que mis necesidades van a importar, ¿no? Mis necesidades siempre van a ser tomadas en cuenta, siempre voy a ser visto, voy a ser visto y podríamos cultivar mucho más la compasión que el resentimiento y estaríamos mucho más abiertos al crecimiento y al cambio y a la innovación, precisamente porque confiamos en que vamos a encontrar soluciones que funcionen para todos y para todas. Entonces, bueno, en ese mundo, en ese paradigma,
contrario al paradigma en el que vivimos actualmente, donde unas necesidades tienen más prioridad que otras. En este mundo en donde compartiríamos el poder, todas las necesidades tendrían la misma prioridad, ¿no? Una de las consecuencias como más inmediatas de la desigualdad de poder es pues que unos dejen sus necesidades insatisfechas y todas las consecuencias que pude compartir con ustedes en la primera parte de mi exposición. Entonces, bueno, podemos un poco la invitación, y para ir cerrando, es poder ver el poder, entender el poder como el impulso de todo ser vivo para realizarse, ¿no? Esa energía de vida que está dentro de todos nosotros, y lo que nos hace tener esa humanidad compartida es ese impulso, esa vida. También podríamos entender al poder más como una vela, ¿no? Como no la vela, sino el fuego, como la luz del fuego, ¿no? Que si yo te comparto de mi vela, de mi luz, de mi vela, yo no me voy a quedar con menos luz, ¿no? Al compartírtela se va haciendo más, se va sumando y no se acaba, además, no es escaso, ¿no? Y esta otra definición que me gusta mucho, que es precisamente de Inbal y Miki Kashtan y Roxy Manning, las mujeres de las que hablé al principio de mi presentación, quienes definen el poder como la capacidad para movilizar recursos para cubrir necesidades, ¿no? Y entendido desde esta definición, el poder, entenderíamos que los recursos pueden ser estrategias, ideas, comportamientos, ¿no? Que pueden ser movilizados para cubrir necesidades. Y, bueno, en la sociedad actual, ¿no?, en la que vivimos, pues unos tenemos, lo cierto es que unos tenemos acceso a esos recursos y otros no, ¿no? Y Miki Kashtan, Inbal Kashtan y Roxy Manning hablan de dos tipos de recursos: los recursos externos, que están disponibles para tener acceso a servicios, espacio y tiempo, tales como el dinero, el apoyo social a nuestra toma de decisiones, la información, la educación, el tiempo, la fuerza física, la salud, relaciones y conexiones sociales, acceso a la naturaleza y estructuras sociales u organizacionales que priorizan unas necesidades sobre otras, por ejemplo, el acceso al crédito, ¿no? Entonces, estos recursos externos, hoy por hoy, están repartidos de manera desigual en nuestras sociedades, ¿no? Y esto lleva a que unos tengamos más posibilidad de satisfacer nuestras necesidades que otros, ¿no? Este acceso diferenciado a recursos genera desigualdades y por lo tanto hace más fácil o nos hace más propensos a seguir ejerciendo el poder sobre otras personas, ¿no? Y aquí quiero compartirles esta cita de Camila Reyes, que es la fundadora de esta organización en Colombia que se llama Resuena, y ella dice: los seres humanos somos igualmente humanos, pero hemos construido sistemas que jerarquizan la vida, dando a unos seres humanos unas ventajas frente a otros seres humanos, ¿no? Y eso es como estructuralmente están repartidos los recursos el día de hoy. Y por lo tanto, pues en esa como carrera en la que decimos que es meritocrática, ¿no? Realmente la meritocracia queda en entredicho si pensamos que muchos de
de los rasgos que hemos heredado, o que a lo que se le podemos llamar privilegio, que no son voluntarios, suponen unas ventajas en estas sociedades jerarquizadas, ¿no? Que finalmente podemos 2 personas hacer el mismo esfuerzo, pero la que tenga esos rasgos heredados que le dan ventaja en esta sociedad jerarquizada va a tener mayor acceso, ¿no? Y bueno, también Miki Inbal Kashtan y Roxy Manning hablan de los recursos internos, ¿no? Ya hablamos de los recursos externos que nos permiten satisfacer necesidades y por lo tanto eso nos hace tener más poder, pero también me parece muy interesante cómo ellas incluyen estos recursos internos, que son menos como estructurales, que sin duda están relacionados con los recursos externos, pero que dependen mucho más de o abren más la posibilidad a que unas personas podamos cultivar estos recursos internos al estar dentro de nosotros, ¿no? Y por recursos internos me refiero a los aspectos de nuestra experiencia interna y capacidades, como por ejemplo el conocimiento, el capital cultural, creencias sobre nuestro derecho a recursos, la habilidad de saber conectarnos con nuestras necesidades y con nuestras emociones, tener acceso a la compasión, la conciencia de saber que podemos elegir, ¿no? Que tenemos esta posibilidad de elegir, la capacidad para elegir formas de cubrir nuestras necesidades y las de los demás. Y también se considera un recurso interno la flexibilidad de cómo interpretamos la vida, ¿no? Esta habilidad que podemos desarrollar y que nos puede dar mucha resiliencia frente a situaciones adversas, que es como saber desarrollar historias, sistemas de creencias sobre la vida y tener pensamiento crítico, ¿no? Que nos da muchas mayores posibilidades de resiliencia. Entonces, bueno, algunas personas en el mundo en que vivimos tienen mucha mayor capacidad que otras para movilizar recursos internos y externos para atender necesidades. Y es frecuente que estas personas tiendan a priorizar sus necesidades sobre las de los otros. Si tengo más poder, tengo mayor probabilidad de cubrir mis necesidades, y si tengo menor poder, tengo menor probabilidad de cubrir mis necesidades. Lo que yo quiero dejarles el día de hoy es parte de esta reflexión, es invitarlos a darnos cuenta cómo podemos elegir el tipo de poder que queremos tener. Si queremos ejercer poder sobre en aquellos ámbitos en donde podemos hacerlo porque tenemos más acceso a recursos, o si queremos elegir el poder con. El poder sobre, en el poder sobre mis necesidades tienen prioridad. El poder con, tus necesidades y las mías tienen la misma prioridad. En el poder sobre, al cubrir mi necesidad de contribuir, por ejemplo, puede ser que yo intente cubrir necesidades de aquellos sobre quienes uso mi poder sin preguntarles, ¿no? Y este es muy común para los padres de familia, ¿no? Siempre hacemos las cosas por el bien de nuestros hijos y muchas veces sin tomar en cuenta sus necesidades. Y en el poder con, ¿no? En el poder compartido, cada persona ve cubierta esa necesidad de poder elegir. En el poder sobre, al movilizar recursos para atender mis necesidades, no considero si ello deja descubiertas las necesidades de otros. En el poder compartido, al movilizar recursos, busco fortalecer mi conexión con el otro, al promover que todos y todas podemos confiar en que nuestras necesidades van a ser tomadas en cuenta. Entonces, bueno, se me acabó el tiempo y traía yo algunas cositas más, pero prefiero dejarlo aquí para poder escuchar algunos comentarios, algunas preguntas y poder tener un poquito de intercambio.
Entonces, Ebert, si quieres ayudarnos con esa parte. Bien, Ale, muchas gracias. Más que interesante lo que nos acabas de plantear, muy revelador para muchos y sobre todo esperanzador en la medida en que nos encontramos en una época, como bien planteabas tú, muy difícil, de mucho agotamiento relacional, quizás sobre esas relaciones que las hemos construido sobre las personas y no con las personas. Y nos parece muy, muy valioso lo que nos aportas. Yo quisiera, mientras quizá nos llegan unas preguntas, hacerte esta consulta con respecto a que nos profundices mucho más desde tu experiencia particularmente, dado que has tenido la oportunidad no solamente de trabajar con equipos organizacionales, sino también con instituciones educativas, como el caso de la UNAM. Si nos puedes profundizar un poco cómo en la escuela es más visible esta relación, sobre todo en la academia, digamos, y en la escuela, esta relación del poder que se ejerce sobre eh, y cómo se puede gestar un cambio de transformación del poder con. Sí, Eh, ¿Qué prácticas has tenido, has investigado al respecto? sí, 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 claro que sí. Bueno, pues hoy por hoy, una de las, ya hablaba yo del poder estructural y de las desigualdades de poder y cómo estas desigualdades de poder tienen en muchos casos su origen en condiciones heredadas, rasgos heredados, ¿no? Y uno de ellos, sin duda, es el género, ¿no? Los mandatos sociales de género que han asignado a mujeres y a hombres según su sexo biológico una serie de roles y patrones a seguir que en sí mismos, por la manera en que están distribuidas las tareas y la manera en que se valora más unas cosas que otras, le restan mucho poder a las mujeres, ¿no? Y esto lo vivimos pues en todos los ámbitos y sin duda el ámbito educativo no es la excepción, ¿no? Eh, y, y bueno, lo que vuelve muy difícil poder hacer un cambio en estas desigualdades estructurales, ¿no? Estamos cada vez, pues, adquiriendo mayor conciencia, dándonos cuenta de cómo se han normalizado esas desigualdades y estamos empezando a visibilizarlas. Sin duda, esa es una de las maneras. Eh, Creo que una parte muy importante tiene que ver que las personas que están en esa situación de privilegio, y en este caso, pues se trata muchas veces de varones, ¿no? Eh, que puedan, el privilegio tiene como la gran desventaja de no permitirte darte cuenta que tienes privilegio. Como no, y hay una metáfora que a mí me ayuda a que quede muy claro esto. Bueno, a mí me parece así que, por ejemplo, si yo tengo todo mi cuerpo completo, si todo mi cuerpo funciona bien y yo puedo irme de aquí a no sé dónde en transporte público y subir y bajar y subirme al metro, pero si yo cuando hago eso no me doy cuenta si, por ejemplo, hay rampas para sillas de ruedas porque yo tengo el privilegio de tener mi cuerpo bien y no, pues no necesito una rampa, ¿no? Sin embargo, si yo intentara irme en silla de ruedas al mismo lugar, en transporte público, usando ese mismo recorrido, pues me daría cuenta cuando, pues todas las barreras que voy enfrentando como una persona que tiene alguna discapacidad motriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, una de las formas como que sin duda hará mucha falta es que las personas que estamos en posición de privilegio empecemos a darnos cuenta de ese privilegio y a usar ese privilegio a favor de quienes no lo tienen. No sé si esto hace algo de sentido, Ebert. Y si por ahí va tu pregunta, si estoy respondiendo. No, está muy ¿Sí? interesante. Sí, nos generas muchas más reflexiones para seguir ahondando, sin duda. Lástima estos espacios tan cortos. Tengo dos preguntas. Sí. Virgilio Chávez de México nos pregunta, ¿cómo podría incorporarse el poder con
el ámbito empresarial, los ámbitos gubernamentales, organizacionales? Sí, es una súper pregunta. Gracias, Virgilio, y qué padre saber que estás ahí. Em, bueno, pues es algo que cuesta mucho trabajo porque las culturas organizacionales están totalmente jerarquizadas, ¿no? Y tenemos está muy fuerte el paradigma en el ámbito laboral de que pues las jerarquías y por lo tanto hay como esta desconfianza de los empleados, de los colaboradores, se les ve como personas de las cuales hay que desconfiar y a quienes hay que vigilar, porque seguramente si no los vigila uno no van a hacer lo que tendrían que hacer, ¿no? Y entonces está tan fuerte esta pues, cultura, digamos, dentro de las organizaciones, que da mucho miedo desde las posiciones de liderazgo pensar en compartir el poder, ¿no? Es como todo un sistema de creencias que se ha reforzado y lo que se ha encontrado pues ya en los estudios de qué hace que los equipos de trabajo en el mundo laboral funcionen en su mejor versión. Uno de los principales hallazgos es precisamente que todos y todas se sientan igualmente apreciados, valorados, que exista la confianza de poder aportar, opinar, proponer, hacer propuestas para cambiar el statu quo, ¿no? Es lo que hace, hoy por hoy la economía se mueve por las ideas y lo que hace que un equipo logre innovar es que pueda compartir el poder al interior de los equipos de trabajo. Entonces, en los estudios, las investigaciones que se han hecho en el mundo del management, de la administración de organizaciones, queda muy claro que la colaboración es la opción, ¿no? Lo que cuesta mucho trabajo es romper con los hábitos, los patrones y el miedo que da a hacer las cosas diferente, ¿no? Sí, yo venía pensando precisamente en eso que tú dices, el miedo, el sentirse diferente en un mundo en donde es radicalizada todas estas posturas del liderazgo, del poder sobre, el miedo que genera hacer lo contrario, ¿cierto? Y también es el miedo que a nosotros como educadores, papás, nos surge también cuando planteamos estas prácticas con nuestras estudiantes, que estemos cuidando no generarles un entorno idealizado, una burbuja, que luego allá la selva se las pueda absorber. Y creo que una gran hallazgo que hemos encontrado es enseñarles a ellas no a esperar estos entornos, sino a construirlos en las Mm, relaciones que hacen con los demás. Y mm. pues eso me lleva a recordar y a reflexionar esto que tú planteas. Wilson Lavacude nos pregunta, ¿de qué manera podemos en las relaciones parentales construir relaciones de igualdad y escuchar las necesidades de todos? Ujú. Uy, qué pregunta. Esta requiere como una hora, pero está buenísima. Muchas gracias. ¿Cómo se llama la persona que preguntó? Wilson. Wilson Wilson. Lavacude. Gracias, gracias, Wilson. Bueno, pues yo como les compartí, soy madre, entonces lo experimento en carne propia y, y pues lo que yo intento es salir del paradigma del paradigma punitivo, ¿no? De los premios y castigos y sobre todo, yo como que tengo muy así me doy cuenta que está como muy internalizado el patrón de el niño, para que sea un buen niño, tiene que obedecer, ¿no? Y tiene que hacer las cosas como deben de ser y como todo es el deber ser. Y nos olvidamos de, ¿y el niño qué siente? ¿Y qué necesita? Y él qué opina, ¿no? Digamos, la respuesta corta sería hacer activar nuestra curiosidad, ejercitar mucho más el músculo que tenemos ahí medio atrofiado de la curiosidad, en donde que nos permita como conectarnos con nuestros hijos, con sus emociones y con sus necesidades, con esta mirada de curiosidad, ¿no? Muchas veces los juicios que tenemos hacia nuestros propios hijos nos impiden verlos, ¿no? Entonces poder como hacer a un lado ese juicio, o ponerlo en pausa por un momento y poder ver
preguntarle a mi hijo, ¿y tú qué opinas? ¿Y a ti qué te gusta? ¿Y tú qué sientes? Y hay veces que no hay opción, te tienes que lavar los dientes, ¿no? O tienes que ir a la escuela, pero no, eso no quita que podamos escucharlos y ellos qué es lo que está vivo en ellos, cuáles son las necesidades, esa energía de vida que está dentro de ellos, ¿no? Sí, Ale, yo valoro mucho esto que nos hablas de la mirada de curiosidad. ¿Cómo se nos olvida? Yo soy papá también, y cómo se nos olvida ser curiosos de lo que nos pueden sorprender nuestros hijos. Y eso nos lleva no solamente, como bien dices tú, a indagar en sus necesidades, sino también en sus capacidades, que me parece esencial en medio de la curiosidad, maravillarnos de lo que son capaces de hacer cuando Sí, precisamente hacemos las cosas con ellos y no contra ellos. Y sí. eso creo que les desarrolla mucha más capacidades, pero sobre todo capacidades relacionales de tratar a otros así. Valoro Ujú, mucho esta idea que nos planteas de la mirada con curiosidad a los hijos. ujú, ujú. Buenísimo. Sí, sí, y a veces es muy difícil porque uno está convencido en esta mirada adultocéntrica que pues que los adultos sabemos lo que es mejor para ellos, ¿no? Y a veces puede ser que sí, pero no nos olvidemos que pues que son personas, ¿no? A veces los tratamos como se nos olvida que son personas y que tienen anhelos y que tienen deseos y que hay cosas que son muy importantes para ellos y que en la medida en que ellos se sientan vistos y escuchados, serán seres humanos como mucho más conectados con la vida que hay en ellos, ¿no? Y menos, se tratarán menos a sí mismos como objetos también. Bien, quizá nos alcanza una pregunta más, Ale. Uh -huh. Tatiana Pérez de Urbina, una de las mamás seguramente de nuestra institución, nos pregunta, si yo soy la mamá, ¿no se supone que tengo la responsabilidad de educar a mi hija? Si la dejo hacer lo que quiera, entonces es una educación sin límites. Si le pongo límites, también está mal. Entonces, ¿cómo debe ser la educación? Sí, 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 sí. Es que da pavor es pensar en estas cosas. Por supuesto que tenemos la responsabilidad. Y aquí el tema no es, bueno, ahora todo se vale en la casa, ¿no? Y cada quien haga lo que quiera y que reine el caos o que reine la anarquía. No, se trata de conectarnos con nosotros mismos como adultos, con nuestras necesidades, y desde esa conexión con nuestro corazón, ¿no? Y desde esa lugar como de curiosidad y de empatía, incluso de compasión, poder conectarnos y ver a nuestros hijos como seres humanos que tienen ahí vida dentro de ellos, ¿no? No quiere decir que no les vamos a poner límites, no quiere decir que, o sea, porque finalmente, eh, claro, estamos hablando pues de quién sabe cuántos rangos de edades, ¿no? Pueden ser un niño de 4 o un joven de 18, ¿no? Y cada uno va necesitando distintos apoyos y va siendo como más o menos dependiente de nosotros, pero la invitación yo lo pondría así para tratarlo de decir de manera corta, es encontrar con ellos soluciones que funcionen para ambos, pero que busquemos juntos las soluciones. No soy yo la que sé que te impongo y tú te aguantas y no me importa si no te gusta, sino, oye, te escucho, me escuchas, abrir el canal de comunicación, conectarnos emocionalmente y a partir de esa información que obtenemos del diálogo, poder encontrar qué estrategias pueden satisfacer las necesidades de ambas partes. Me encantaría poder hablar más tiempo, pero sé que está limitado, entonces esa sería también como la respuesta corta. Ale, muchas gracias a todas estas reflexiones, estas respuestas que nos acompañas con nuevas ideas y también con nuevas posibilidades de pensar. A mí solo me resta decirte que lo que tú nos has planteado va tan en resonancia, de hecho, al nombre que tiene nuestro programa de liderazgo, que se llama El sueño de la bellota.
Mm, Precisamente eso, una pequeña bellota, creo que el nombre, la metáfora también lo dice mucho, una bellotita, alguien linda, que está allí contenida, llena de muchas capacidades y espera las condiciones mínimas, y creo que esas condiciones mínimas nos resuena lo que nos dices, es hacer las cosas con ellos, no sobre ellas, mm, generar ese vínculo de capacidades que tenemos y tienen ellas para hacer juntos cosas maravillosas, y creo que ese es el entorno que nuestras chicas y nuestras generaciones de ahora requieren, que tengan adultos que sean capaces de construir con ellos, y nos van a sorprender sin duda, y lo decimos desde nuestras prácticas, las veces que hemos podido trabajar con nuestras chicas, que es muy frecuente, nos sorprenden con las verdades profundas a las que llegan, que a veces de la manera económica más rápida quisiéramos imponérselas, pero tomarnos el tiempo para hacerlo con ellas es mucho más significativo y mucho más transformador, tanto para nosotros de verlas que llegan a eso, como de ellas que logran conseguir esas mismas verdades que quizás estábamos afanados por querer transferírselas, ellas consiguen llegar allí. Y pues así soñamos que ellas son esas pequeñas bellotas y nosotros tenemos que proporcionarles esas condiciones necesarias para que puedan germinar y crecer y volverse en grandes robles que luego le den mm. vida y sigan dando más bellotas a todos los que estén alrededor de ellos. Pues Ale, te abro el micrófono para que nos compartas ya tu reflexión final, Qué así lindo. como en un círculo, cómo te sentiste y qué Exacto, nos quieres dejar en conclusión. exacto. Ay, pues muy agradecida del espacio. Siempre en estos webinars que no sabe uno cómo, que me encantaría poder cómo escuchar, cómo reciben esto y saber cómo resuenan y con qué no resuenan y qué quedó claro y qué no. Entonces me quedo un poco con esa curiosidad, ¿no? Eh, y, y, al mismo tiempo, pues con muchas ganas de que pues sigamos encontrando espacios para compartir estas reflexiones que tanta falta hacen, creo, pues para la humanidad, ¿no? Y quisiera terminar pues con una frase que traía yo aquí como parte de mi presentación y a lo mejor puede ser una buena forma de cerrar. Y es una frase de Brené Brown y ella dice, es la definición, cómo define conexión, ¿no? Cuando yo hablaba ahorita de cómo conectarnos con nuestras hijas, con nuestros hijos, ¿no? La conexión es la energía que existe entre las personas cuando se sienten vistas, escuchadas y valoradas, cuando dan y reciben sin juicio y cuando derivan sostenibilidad y fuerza de la relación. Entonces, bueno, los dejo con esto y me voy muy agradecida del espacio y la confianza de ver. Muchas gracias. Vale, a ti muchas gracias y encantadísimos, y ojalá te podamos tener más adelante en estas reflexiones que nos ayudas y que nosotros desde aquí también seguimos construyendo. Muchas Encantada. gracias. Nos vamos muy agradecidos en nombre del colegio. Para los papás, les queremos decir que el próximo webinar lo vamos a tener el 10 de diciembre con un tema también en continuación a todas estas reflexiones que hemos venido trabajando ya desde hace 2, 3 meses atrás. Así que están invitados. Vamos a cambiar la hora, lo vamos a hacer a las 5 de la tarde, dado que varios nos han pedido subir un poco el horario para poder estar en vivo, digamos, participando. ¿Sí? Así que ya les estaremos haciendo llegar la invitación al siguiente webinar, que lo haremos el 10 de diciembre a las 5 p.m. Entonces nos vamos, les agradecemos muchísimo por su presencia y nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.